Amados hermanos, muy buenas para cada uno de ustedes. Que el Dios de la vida los bendiga grandemente. Quiero pedir disculpas de antemano. Estaba buscando mis lentes, no los encuentro y eso que hay dos. Pero vamos a tratar de leer sobre esta reflexión de hoy. Bendito Dios. Quiero basarme en el libro de Proverbios, libro de la sabiduría, en el capítulo 16 del verso 1 al verso 7. Trataré de leer lo más rápido posible para poder explicar cada verso. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son impíos en su propia opinión, pero el Señor pesa los espíritus. Encomienda al Señor tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo, y aun al impío para el día malo. Abominación es al Señor todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune con misericordia y verdad. Se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartarán del mal. Verso 7. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Dios bendiga su palabra. Qué hermoso escuchar esto, ¿verdad que sí? Una belleza. Proverbios 16. La sabiduría, la soberanía de Dios, la sabiduría humana. Interesante. En el versículo 1 nos habla de los planes del corazón, del hombre. Dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Hermano, este verso nos enseña que aunque nosotros podemos planificar y decidir, es Dios quien tiene el control final. Y en el verso 2 dice que la pureza de los caminos nos habla. La pureza de los caminos. Todos los caminos del hombre, hermanos, dice el verso 2, son limpios en su propia opinión. Ojo con eso, en su propia opinión. Pero el Señor dice, pesa los espíritus. Entonces, lo que me enseña este versículo es que nos recuerda que nuestras percepciones de nosotros mismos puede ser diferente a la realidad y que Dios es quien juzga nuestros corazones. Ahora, lo que dice el verso 3, que me llama la atención bastante, mucho. Dice, encomienda tus obras, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Pero hacemos sin encomendar a Dios. Tomamos decisiones sin orar, sin pedir la dirección a Dios, porque somos humanos. Porque yo puedo, porque Dios me dio la capacidad. Pero aún así hay que encomendar a Dios el camino. Encomienda tus obras, hermanos, según el verso 3. Encomiéndala al Señor, tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Es interesante. Este versículo nos enseña
la importancia de confiar en Dios y encomendarle nuestras obras y pensamientos. ¿Pero por qué? Porque al hacerlo estaremos diciendo: tú eres el que manda, Señor. Mi idea es esta. Yo quisiera hacer esto. Hay muchas cosas que yo quiero hacer, tanto en la iglesia como en mi vida personal. Pero yo tengo que colocarlo en las manos de Dios y pedirle que sea Él trazándome ese camino, que sea Él manifestándose y ayudándome a entender cuáles son sus pensamientos para conmigo. Ahora, en el verso 4 dice que la obra de Dios, todo lo hizo el Señor para sí mismo. Interesante. Todo lo hizo el Señor para sí mismo. Y aún, dice, y aún al impío para el día malo. Este verso 4, hemos ver algo hermoso aquí. Nos recuerda que Dios tiene un propósito para todos, incluso para aquellos que no lo conocen. E incluso aquel hombre que tú ves sentado allá en la esquina, que no hace nada, hay un propósito por el cual Dios lo tiene ahí sentado en esa esquina. Y Dios es el que se va a encargar de todo eso. Dice clarito que Dios es el que tiene el propósito para todo, incluso para aquellos que no lo conocen. Interesante. En el verso 5 dice que la abominación, habla de la abominación. O sea que la abominación es el Señor, al Señor. Todo es abominación al Señor. Ese corazón altivo, el corazón ciertamente, hermanos, no quedará impune, ¿no? Todo corazón altivo para el Señor no te va a quedar así. Él va a tomar mando del asunto. Este verso entonces nos enseña que la soberbia y el orgullo son abominación a Dios. Y pregunta, Dios no me responde, Dios parece que estuviera lejos de... Examínese. ¿Eres orgulloso? Yo no soy orgulloso. Todo el mundo dice, yo no soy orgulloso. Yo tengo mi orgullo. Hey, hay cosas que no está bien. Entonces, la soberbia y el orgullo es abominación a Dios. El verso 6 nos habla de la expiación. Interesante, ¿verdad? La expiación. Con misericordia y verdad se corrige, dice, el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartarán del mal. Se apartarán del mal. Este versículo nos enseña que la misericordia y la verdad de Dios son fundamentalmente para corregirnos del pecado. Y el verso 7 nos dice lo siguiente: aprobación de Dios. Nos habla de la aprobación de Dios. Cuando el camino de los hombres son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Este verso, mis queridos hermanos, que es el verso 7, nos enseña que cuando vivimos de manera que agrademos a Dios, Él puede hacer que incluso nuestros enemigos estén en paz con nosotros. Mis queridos hermanos, recuerda, Proverbios nos enseña todas estas cosas hoy. Aprendimos que este capítulo 16 nos enseña que sobre la sabiduría, sobre la soberbia, el orgullo, nos enseña que esa parte humana nos recuerda que también que debemos confiar en Dios y encomendarle nuestras obras y pensamientos, y que en Él tenemos propósito y Él lo tiene para nosotros. Que Dios le bendiga, un fuerte abrazo desde la distancia. Dele like y comparte con otras personas que podían gustar de estos temas. Paz y bien para todos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu misericordia. Oh, bendito eres, Señor. Gracias por escucharme, Señor.